Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verlos temprano. También saludos a los hermanos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, al vivo. Y gracias, hermanos, por darse el tiempo de estar esta noche aquí en la casa del Señor para poder estudiar su palabra, para poder también cantarles salmos, himnos y cánticos espirituales, dice su palabra. Y vamos a encomendarnos esta noche en las manos del Señor. Vamos a pedirle que Él sea el que reciba todo lo que hagamos esta noche. Voy a pedirle que ahí donde está usted incline su rostro y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá. Gracias, Padre, por cada día que has cuidado de nosotros, Señor, durante esta semana. Gracias también, Señor, porque podemos ahora, Señor, congregarnos en este lugar de manera libre, Señor. Podemos abrir y tener tu palabra, Señor, para poder escudriñarla, poder meditar en ella, Señor. Te rogamos que bendigas el tiempo de alabanza que vamos a tener esta noche, Señor, que todos los cantos los himnos puedan ser, Señor, dirigidos a ti, nuestro corazón y nuestro pensamiento también dirigido a ti, Señor. Quita toda interrupción, Señor, que desvíe nuestra atención, Señor, a otras cosas. Hoy queremos concentrarnos en este momento a ti y darte toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a cantar algunos cánticos, algunos himnos también. Hoy no hay la multimedia, varios jóvenes se han ido de campamento, o bueno, no campamento, hay un retiro, ¿no? Pero lo han hecho un mini campamento, se han ido ya hoy en la noche para estar allá y compartir. Así que tal vez vamos a estar poquitos, pero vamos a usar un poco nuestra memoria, lo que recordamos de los cánticos, y así también podemos cantarle de corazón y con entendimiento. Vamos a cantar esta noche una alabanza que dice: quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida transformó. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Él es. Vamos a cantar esta alabanza. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Solo en Él podemos encontrar la verdadera felicidad para nuestras vidas. Vamos a cantar otro cántico que habla acerca de lo que dice el libro de Romanos, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a cantar este cántico que dice: ¿quién nos separará?
hay nada que pueda separarnos de ese grande amor. ¿Cómo va esa memoria? Bien, más o menos recordando, ¿no? A veces nos hace un poquito flojo, ¿no? El tener aquí la proyectora, ya nuestro cerebro no ejercita las canciones. Ya vamos a tener ahora un poco de ayuda. Vámonos por favor al libro del Salmos, el Salmo número 100. Vamos a cantar esta noche. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este cántico es muy parecido a lo que está en su Biblia. Algunas palabras cambian, pero nos va a ayudar a guiarnos con el texto y lo que viene. ¿Ya? El Salmo capítulo 100, vamos a leer, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Cantemos. Bueno, recordar estos salmos, estos cánticos que a veces hemos olvidado, ¿no? Es bueno también para poder pasarlo a las nuevas generaciones de nuestros hijos. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar 2 himnos esta noche. El primero dice: a Dios demos gloria. Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, por eso cantamos, y todos nuestros cánticos tienen que ser dirigidos hacia Él, hacia su magnificencia, hacia Él como ser supremo, como Dios nuestro, y como hijos nosotros tenemos que cantar. Vamos a entonar este himno que dice: a Dios demos gloria. Cruz
precioso himno. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a cantar un himno más antes de pasar al tiempo del estudio bíblico. Este himno dice: porque Él vive, yo sé que triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Cantemos este himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Qué precioso himno. Ahora sí, hermano, agarre su Biblia, véngase un poquito más adelante y tengamos el tiempo del estudio bíblico esta noche. Su barbijo. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Está bueno, ¿no? Y si los de allá se vienen un poquito para acá, tal vez sería bien, ¿no, hermano? Están vacías las bancas.
están vacías para que así nos concentremos un poco más en estas dos bancas. Así que ocupémosla. Ya el día sábado vamos a sacar algunas bancas de aquí. Y entonces, tal vez así, la vamos a sacar justamente donde se sienta Mando Hernán, para que no se siente más allá. No sé. No sé qué haremos. Bueno, vamos a acomodar un poco aquí también por el ambiente. Pero gracias al Señor por esta noche. Algunos me decían que no va a haber gente esta noche porque se fueron todos al campamento. Yo le dije, no, se van a ir los carnales nomás y los espirituales van a venir. Yo le dije, aquí hay que estar, dice, ¿no? Así que bueno, yo creo que se han ido al campamento. Bueno, salieron 2 micros hace un momento y ustedes se quedaron. Y espero que nadie esté por allá marchando, ¿no? Y haciendo por allá por el centro, ¿no? Espero que no, digamos, ¿no? Así que, bueno, por favor, vaya aquí con su Biblia a Hebreos capítulo 7, capítulo 7. Solamente 3 versículos hoy, pero creo que es un buen momento para poder ya comenzar esta porción que va a ser un poco más extensa en el tiempo, porque va a ser capítulos que va a tocar este tema del sacerdocio, pero Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vieron que la cámara de ahí de afuera ya se quitó, ¿no? Entonces, para la cámara de desinfección, digo, ¿no? Y ellos estaban viendo la cámara. ¿Cuál cámara? Dicen, no, ya que la cámara, no, la cámara está allá arriba y no la ha quitado nadie, ¿ya? Ya está Benjamín bravo. ¿Qué han quitado, digamos, no? No, digamos, ¿no? A los hermanos del Facebook saludamos y qué bueno que nos puedan seguir. La hermana Betty estaba agradecida al Señor, por ahí estaba viendo algo y gracias a Dios por su vida. Y bueno, decía de la cámara ya a la entrada, ya no tendremos y bueno, ahora ya puede ingresar directamente, pero hay ahí el alcohol, va a haber a barbijo siempre, como siempre, pero la cámara nomás, la caja esa la quitamos por este tiempo y bueno, ahí entonces, hermano, para que tomen en cuenta ese detalle. Bueno, leamos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padres, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio en días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta noche, por las alabanzas, por la comunión, Señor, y cada hermano que ahora, Señor, está acá con nosotros en esta congregación, y donde está, Señor, tus hijos, donde están, Señor, tu pueblo reunido. Ahí, Señor, es tu casa también, Señor, es tu morada. Y gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por tus bendiciones, tu cuidado también a cada uno individualmente y ahora también corporativamente. Pedimos, Dios, tus bendiciones, que tú nos ilumines, nos ayudes a entender, comprender, Señor, mejor, Señor, las verdades de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, llegando a este punto, recuerdan que cuando estábamos en el capítulo 5, le dije que ahí ya se introdujo el tema del sacerdocio de Melquisedec. Quiero leerles unos versículos atrás. Capítulo 5, versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, mencionamos que hay una considerada por orden, ¿ya? Orden sacerdotal se conoce así, y la orden sacerdotal de Aarón es la que comúnmente ustedes y yo hemos conocido. ¿Cuál es la orden sacerdotal de Aarón? Es la que Dios instituyó por medio de Moisés y a una genealogía, de cierta forma, eligiendo a un varón llamado Aarón, el hermano de Moisés, y a través de ese ministerio de Aarón se crea el ministerio sacerdotal
para el tabernáculo primero y luego también para el templo, porque luego recuerdan que el tabernáculo estuvo en el desierto y luego ya cuando Israel se posicionó, tuvo reyes, Dios permitió que el reinado ya de Salomón tenga un templo y en el templo había el ministerio sacerdotal. Mencionamos que el sacerdote era aquel que presentaba, o el sumo sacerdote, perdón, entraba una sola vez al año presentando los sacrificios, presentando los pecados del pueblo, y él entraba al lugar santísimo, que era cubierto por un gran velo o una gran cortina que no hacía visible y no hacía posible que nadie ingrese al lugar santísimo, solamente uno, el sumo sacerdote, después de haberse purificado él y presentar para purificar los pecados de su pueblo, entraba a ese lugar. En ese lugar no había un lugar donde sentarse. Menciono esto porque se dice de Jesús acá, de Cristo el Señor, que entró y se sentó. Cosa que el sacerdote allá, el sacerdocio de Aarón, entraba, pero nunca se sentaba. Porque entraba a presentar sacrificio y tenía que salir nada más. No se quedaba allí, no permanecía para siempre, no daba acceso a los demás, todo era limitado. ¿Por qué? Porque solamente era una sombra de lo que había de venir. Es la frase que menciona Hebreo y es la frase que ya Pablo la introdujo en sus escritos. Si me siguen, por ejemplo, algunas porciones de Pablo, verán que Pablo sí menciona la idea de justamente la sombra. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, si van allá a su Biblia, Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 2, hemos usado ya algunas veces versículo 17, 2:17, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El apóstol Pablo, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, Si van un poquito para atrás y van a Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo, los del antiguo pacto, el pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo. Otra palabra que es sinónimo, ahora la vamos a mencionar, que es la palabra que quiero hacer énfasis. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces se escribieron para amonestarnos, pero se escribieron también o acontecieron como ejemplo. La idea de la palabra ejemplo y sombra es la misma. Es decir, algo que estaba ejemplificado, estaba tipificado, y tal vez aquí metemos la palabra tipo para poder decir que esto era algo, pero no era en sí lo que quería el Señor que ustedes y yo ahora podamos disfrutar y tener. Porque hoy nosotros tenemos a Cristo, sumo sacerdote, una sola vez y para siempre. El sacerdocio de Aarón no hacía posible eso. Y uno dice, está bien, hay una comparativa con el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Aarón no es superior a Cristo. Pero hay otro sacerdocio que es mayor que el de Aarón. Y si tal vez nunca estudiamos por allí, nunca pasamos por allí, pues la Biblia dice que sí. Y hay un sacerdote una orden sacerdotal mucho más antigua. Así que quisiera que me acompañen al Génesis, vayan al Génesis capítulo 14. Y esto no es pueblo de Israel ya. Acá no está todavía el pueblo, solamente está Abraham solito. Abraham solamente el elegido de Dios para formar un gran pueblo, habiendo Dios hecho pacto con él, llamándole para poder ir hacia la tierra prometida y decirle que de él haría una gran nación allá en el capítulo 14, cuando no le ha nacido el hijo todavía de la promesa, allá cuando él todavía tiene ciertas dudas y fracasa por si acaso, en su intento todavía Abraham fracasa, el Señor tiene con él una experiencia por medio de un varón llamado Melquisedec. Vayan al capítulo 14, versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y escuchen ahí menciona el nombre, entonces Melquisedec, rey, dice también, de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ahí está la frase, sacerdote, era un sacerdote, ¿y de quién? Del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio, ¿qué le hizo Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Recuerdan que Abraham, y tal vez para que tengan un poquito más de tiempo de lectura en su casa, Abraham viene de una gran victoria. Tuvo un conflicto. Abraham tenía un pequeño ejército que eran sus siervos, y con ese grupo de siervos o ese pequeño ejército de siervos y la gracia del Señor, el poder de Dios en él, fue y derrotó no solo a un rey, a varios reyes. Y lo hizo no en una ocasión, lo hizo tal vez en otra también que menciona el relato bíblico. Pero acá, cuando esto sucede, resulta ser que sale, como dice acá la porción, a su encuentro uno que no se mencionó antes, que no es Abraham, que no es de Moisés, que no es de Aarón, que no es todavía el pueblo, es Génesis capítulo 14. Y aquí menciona ya a este varón llamado Melquisedec, y las descripciones, mire, van a ser muy particulares. Primero el nombre, Melquisedec. Segundo, rey de Salem. Tercero, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué más? Este hombre era aquel que bendecía y también podía bendecir a otros porque lo bendijo a Abraham, y tenía la potestad de recibir diezmos. A propósito de esto, el diezmo, para aquellos que quieren mencionar que el diezmo es de Israel, el diezmo no está aquí, el pueblo todavía de Israel, no es el pueblo de Israel, el diezmo está aquí en el Génesis. Cuando no hay todavía pueblo de Dios, no hay pueblo de Israel, no hay la ley, no hay nada todavía de Moisés. Aquí se menciona de que Abraham dio los diezmos al sacerdote. Había un reconocimiento supremo de Abraham a este sujeto, a este hombre, era diferente. Ahora, pensando en ese evento, ahora piense conmigo y vaya otra vez a leer Hebreos 7. Ya vimos el ejemplo, ya mencionamos este asunto de lo que es sombra, y qué es ahora lo que el escritor a los hebreos quiere que entendamos. Porque recuerda que esto era difícil de explicar. Pero yo espero que ya nosotros hemos aceptado la exhortación de que no nos hemos hecho tardos para oír, entonces vamos a entenderle un poco mejor. Porque él ya nos exhortó diciendo, hay mucho que decir, es difícil de explicar, pero porque se había hecho tardo. Y si ya no somos tardos, y si hemos retomado y estamos mejor, y estamos creciendo, entonces tal vez podemos comprender mejor el capítulo 7, porque ahora va a decirnos así, porque este Melquisedec, este que es, no es Aarón, este es rey de Salem, lo mismo que decía allá, sacerdote del Dios Altísimo, lo mismo que decía en el Génesis, que salió a recibir a Abraham, volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, lo mismo. A quien asimismo, lo que allá pasó, acá también dice, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente, rey de justicia, y dice también, rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí viene ya la explicación. La explicación es qué significa una cosa y qué significa otra. Rey de Salem es rey de paz. ¿Están conmigo? ¿No se han dormido? Despierten ahí, vamos bien, hermano. Rey de Salem, esto es rey de paz. Y este sujeto dice que no tenía padre, madre, genealogía. No se menciona su inicio y no se menciona su fin. ¿Y por qué entonces un sujeto así ahora es introducido acá? Porque en la Biblia hay sujetos llamados tipos de Cristo. Los tipos de Cristo. Cuando usted estudia la Biblia y va al Antiguo Testamento, se va a topar con algunos tipos
¿Qué son las características de un tipo de Cristo particularmente? Puede haber tipo de otra cosa por si acaso, pero tipo de Cristo tiene que ver, uno, que eso o ese, porque puede haber cosa también y puede haber persona. Por ejemplo, una cosa puede ser el arca. El arca de Noé puede ser un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el arca fue donde entraron los humanos, los 8, ¿recuerdan? Y en ese arca fueron librados de la muerte, del juicio, y fueron salvados. Ese arca, ese fue provisión de Dios. Fue por la guía de Dios por medio de el hombre, obviamente, que le construyó, que es Noé, pero era diseño de Dios, plan de Dios y ejecución de Dios. Y eso es un tipo. Pero no siempre los tipos son, como dije, cosas. También hay personajes. Algunos personajes, por ejemplo, conocidos para nosotros, y recuerdan, el año pasado estudiamos la vida de José. Si recordarán. Si recuerdan todavía, el año pasado en plena pandemia estamos estudiando la vida de José. Y la vida de José nos decía que también José era ¿qué? Un tipo de Cristo. ¿Por qué? Les dejo la tarea a ustedes. Díganme ustedes ahora. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de José para decir que se hace una similitud o un parecido a Cristo porque es un tipo? ¿Cuál es? José, ¿qué es? Y digamos una cosa. Y digamos Cristo lo era también. ¿José qué fue? ¿O qué era? Uno a uno nomás. ¿Fue pastor de oveja? ¿Qué más? A ver. José como un tipo de Cristo. La vida de José es un tipo de Cristo. Característica que se aplica en Cristo. O al revés también. Puedo ver en Cristo y lo puedo ver en José. Fue vendido por sus hermanos. Lo mismo que Cristo. ¿Por cuántas monedas? 30. Las mismas monedas que acá también, en el caso de Cristo. ¿Qué más? ¿No hay más? Dígame. Perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Al final allá se ve cómo le perdonó a sus hermanos y Cristo dijo, perdónale también. ¿Qué más? De haber tenido todo en casa de su padre, fue despojado y hecho esclavo. Y Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre, siervo, esclavo también. Estamos viendo solamente para que vayan viendo, imaginándose la idea de un tipo, un sujeto que nos muestra un reflejo, una sombra, esta palabra que se usa, de lo que había de venir, de algo mejor que José también, algo superior a José. Esos tipos están allí en la Biblia y uno de esos tipos es justamente este, y tal vez uno de los tipos más claros, porque es Melquisedec, el que aquí se menciona, rey de justicia, rey de Salem, hay en él atributo de justicia, hay en él atributo de paz, hay en él atributo de eternidad, porque no tiene principio, no tiene fin, hay atributos de divinidad, porque no tiene padre, no tiene madre, y los atributos de él son superiores a cualquier sujeto, a cualquier sacerdote. Y es esto lo que él quiere aquí mencionarnos. Sí, Cristo es superior. Cristo es mayor aún que el sacerdocio de el más antiguo. Es decir, el más antiguo sacerdocio era el de Melquisedec. Si alguna vez tal vez vamos en orden viendo la orden sacerdotal, podemos ver en la orden sacerdotal de Melquisedec, la orden sacerdotal de Aarón y la única y mayor y superior orden que tenemos, la orden de Cristo. Único sacerdote o sumo sacerdote una sola vez y para siempre. Pero por otro lado, este sujeto llamado Melquisedec ejemplifica
sujeto de autoridad. ¿Por qué? Y no voy a tocar hoy día el tema del diezmo, sino la próxima semana. Pero ¿por qué a Abraham le entrega el diezmo? ¿Por qué? Recuerdan que no hay la ley. La ley era la que dio la orden de dar el diezmo. No había ley de diezmo. No había la ley. No había pueblo para dar como se dio la ley al pueblo. ¿Por qué le da? Porque hay un reconocimiento de Abraham a alguien que está en mayor autoridad que él, espiritual, autoridad espiritual. Porque es sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso salió a recibir y por eso recibió también los diezmos, porque Abraham le reconoció como superior. Y lo que quiere el escritor a los hebreos que entendamos, que si Abraham, ¿recuerdan quién es Abraham para un judío? Para un judío, hasta aquí hemos visto que el judío se ha sacado muchas cosas de encima diciendo, resulta ser que Cristo es mayor que los profetas. Sí, dice el escritor a los hebreos, Cristo es mayor que los profetas. Pero no es mayor que los ángeles. Y dice el escritor a los hebreos, sí, es mayor que los ángeles. No, pero no es mayor que Moisés. Y dice aquí, sí, es mayor que Moisés. Pero en sacerdocio, Aarón, ese sacerdocio es superior en sacerdocio. Y dice el escritor a los hebreos, no, Cristo es mayor a Aarón y aún mayor a Melquisedec. ¿A quién? Un judío está pensando a Melquisedec, claro. Y significa que si es mayor que Melquisedec, es mayor que Abraham. Y para un judío, ¿quién es Abraham? Es su padre. Somos hijos de Abraham, le dijeron a Cristo. Los mismos judíos. ¿Cómo nos puede? Porque Jesús le dijo, soy hijo del diablo. Para que vean que Jesús era suave, ¿no? Soy hijo del diablo. Y ellos dijeron, ¿cómo vas a decir? Nosotros somos hijos de Abraham. Eso se consideraba un judío. A estas alturas, el argumento del escritor a los hebreos es decirle, no hay nadie mayor que Cristo. Cristo es mayor que todo. Pongan al quien ponga. Pongamos a Moisés, pongamos a Abraham, pongamos a Aarón, pongamos a Melquisedec, pongamos a todos los grandes. Vamos a lo divino. Pongamos a los ángeles y aún es mayor que los ángeles. Entonces está mostrando por un lado otra vez el tema de la supremacía de Cristo. De Él como superior a todos, incluyendo a Abraham, Melquisedec, Aarón en este caso ahora, por sacerdocio. ¿Y por qué es importante el tema de sacerdocio, hermano, para nosotros? Tal vez muchos temas de esto no nos gusta tanto. Es un poquito cansador porque nos gustaría que yo también tal vez les predique algo más, no sé, algo más que usted diga, pero anímeme, pastor, algo deme para este día, para que yo me alimente hoy día. Para que hoy día, ¿qué hago después de aquí, digamos, no? Algo, motíveme a mi fe, anímeme, desafíeme, ¿qué hago mañana, digamos, en mi día a día? El escritor a los hebreos dice, es tiempo de comer alimento sólido. ¿No? Eso desafió ya antes. Es tiempo de comer alimento sólido. Debemos saber los creyentes a quién nos sujetamos como sacerdote. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es mejor? ¿Y cuáles son los beneficios de ese sacerdocio mayor? El sacerdocio mayor de Cristo, hermano, para usted y para mí, es que ustedes sí tenemos un sacerdote que permanece para siempre. Ya no uno que entra una sola vez al templo. No, ya entró él, ya abrió el templo y tenemos entrada al trono de la gracia de Dios y encontramos el oportuno socorro. Por eso es la gracia del Señor superior y mayor a todo. Por eso el creyente no puede andar todavía cabizbajo y pensando que no tiene beneficio, que es un pobre y que no puede. Y no estoy hablando de pobreza material, es un pobre espiritual.
en el sentido de no tener riqueza. Y dice la Biblia que somos ricos en Cristo. Por lo tanto, podemos entrar al trono de la gracia y no está Cristo parado como los sacerdocios de Aarón o de Melquisedec. Está sentado a la diestra del Padre. Es nuestro abogado. Cuando pecamos, Él intercede por nosotros. Él no pierde ningún caso. Él es nuestro defensor, es nuestro abogado, es el sacerdote supremo, superior, mayor que cualquiera. ¿Y por qué? Porque Él murió. Y no solo murió, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y el creyente no debería minimizar el ministerio sacerdotal de Cristo. Este hombre llamado Melquisedec era rey y era sacerdote, por otro lado. Y Cristo es ambos, también, mejor obviamente. Es también rey y sacerdote, rey de paz, sacerdocio de justicia. Y este es el que el escritor quiere que entendamos, le conozcamos mejor. Y al conocer mejor a Cristo, como pusimos el título al inicio nomás de este estudio, la exaltación de Cristo, cuando un creyente exalte la persona de Cristo en su vida, no vivirá igual. Porque cada día podrá orar confiadamente y sabrá que tiene el oportuno socorro del Padre Celestial. No necesita un intercesor o un intermediario. Hace unos minutos antes de venir estaba con un hombre que entró acá a pedirme que ore por él. He orado con él o he orado por él. Pero yo digo, y justamente estaba con este tema y justamente él viene a hacer lo que yo les digo. Es decir, él me dice, quiero que usted ore por mí. Me contó una historia y todo lo demás, un asunto muy largo y complicado. La cosa es que él vino, un hombre de calle, a pedir oraciones, yo oro por él y él dice, he sentido, ahora sí estoy en paz, ahora sí estoy tranquilo, ahora sí mi espíritu está en paz, dicen. He sentido su oración, pastor. Y yo solamente pienso, ¿no? ¿Yo? Y al final me dice, pastor, mi vida está en sus manos. Y yo le digo, en las de Dios, no en la mía. Y me queda mirando, ¿no? Porque no esperaba tal vez que le diga algo, ¿no? Qué sé yo. Me queda mirando. La mayoría de los seres humanos tiene ese problema con Dios. Que seguimos queriendo a otro para acercarnos a Dios. Seguimos pensando que hay otro que nos puede acercar mejor que nosotros mismos directamente. El creyente debe estar seguro y consciente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Que hay un solo nombre bajo el cielo, no otro. Y que usted tiene la entrada abierta, el acceso al cielo, a la gloria del trono de Dios, directamente. Usted nunca molesta a Dios, usted nunca ofende a Dios en esa idea de molestarle para ingresar, a hablar con Él. Usted no tiene que hacer cita y su crédito con Dios es ilimitado, así que puede hablar con Él todo el tiempo y todo lo que quiera. Y no necesita de mí, ni de nadie. Solo necesita de Cristo, el Señor. De Él solo necesita. Solo asegúrese que lo tiene a Él. Solo esté convencido de que Él es su sacerdote y su rey. Rey y sacerdote. Rey y sacerdote que es eterno, que permanece para siempre. Un sacerdocio que para siempre, dice el versículo 3, no tiene fin, es eterno. No se acaba. No se acaba.
escuchaba una hermana hablar de la película de el obispo Macedo. El obispo Macedo, dicho así por si acaso entre comillas obispo, Macedo es el creador de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal más conocida en Bolivia como la Iglesia Pare de Sufrir. El obispo Macedo decía algo, y justamente su película se llama así, la película de su vida. No la he visto yo, una hermana me estaba contando de la película, pero yo sabía algunas cosas de él, así que sí encajaba todo con lo que yo sabía. Ella me dice que la película se llama en inglés o algo así, nada que perder, nada que perder, nada que perder. Y él justamente usa eso porque él dice que tienen que llevar a la gente a confiar en ellos, en el obispo, en el pastor o en el que esté ahí al frente. Va a haber mucha gente que no va a creer, pero va a haber otro tanto de gente que sí va a creer. Así que no tienen nada que perder. Por otro lado, pídanle a la gente lo que ustedes quieran. Va a haber mucha gente que se va a burlar, mucha gente que se va a reír, pero va a haber un montón de gente que va a decir sí y le van a dar lo que ustedes quieran. No tienen nada que perder. Y así como él, ha habido a través del tiempo y hay a través del tiempo gente que ha puesto, que ha llevado una motivación, una influencia, un liderazgo predominante, fuerte, para poder llevar a la gente a que crea en Él, confíe en Él, y de la mano de Él van a andar mejor. No, la tarea de la iglesia siempre ha sido y de hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo, no de nosotros. No de nosotros, de Cristo. Que sigamos a Cristo. El andar, la meta del discipulado cristiano, la meta del cristianismo cristiano, no es que dependan de uno, de usted o de cualquiera de ustedes que puedan ayudar a otro. La meta del cristianismo, de nosotros que podemos enseñar o discipular a otros, es que no dependan de nosotros, al contrario, que dependan solo de Cristo. Que ellos anden por sí solos su vida y se reproduzcan a sí mismos para hacerse solo dependiente de Cristo. ¿Por qué? Porque este sacerdote, nuestro sacerdote, Cristo, no tiene comparativa, hermano. Y todo lo que fue sombra allá en el Antiguo Testamento, hoy es una realidad. Esto añoraba el pueblo. Esto añoraba, por si acaso, Israel. Esto ha añorado por mucho tiempo esa generación desde Abraham, Moisés y todos los demás. ¿Pero saben por qué? Porque ellos esperaban con esperanza que un día iba a aparecer alguien así. Pero lo que yo debo saber es que ya apareció, ya vino, ya se hizo hombre, ya murió, ya resucitó, ya vive para siempre. Ese es mi sacerdote. Ese sacerdote que yo ahora puedo agarrarme de él, seguirlo a él y confiar en él y entrar ante su presencia y él me va a recibir. ¿Por qué? Porque él es el sacerdote, rey y sacerdote, que vive y reina para siempre. Ese es nuestro rey, ese es nuestro sacerdote. Ese que Abraham reconoció acá y le dio todo. Abraham le reconoció y dijo, este es superior. Y eso solamente le reconoció a la sombra. ¿Cuánto más sería si Abraham hubiera tenido la experiencia de conocer a Cristo? ¿Ustedes creen que Abraham no quería conocer a Cristo? Sí tenía la esperanza. Como viendo al invisible, nos va a decir más adelante. Soñaban. Moisés quiso, Elías también, David también,
Vean a cada hombre de Dios en el Antiguo Testamento y verán a un hombre queriendo a un sacerdote como este, el de Cristo. Que sea uno y para siempre. Que sea un solo sacrificio y para siempre. Que en Él me agarre y no hay nadie más en quien me pueda agarrar, solo en Cristo Jesús. Por eso es que la vida de mucha gente hasta hoy cambia. Porque la gente sigue agarrándose de personas, sigue agarrándose de iglesias, sigue agarrándose de denominaciones para decir, de esta me agarro y esta sí. Me agarro de esta iglesia y de esta sí. Me agarro de esta persona, este pastor, este líder, este sacerdote, quien sea, y de ese. No, así no vamos a ir lejos. La única forma de ir lejos y hasta el fin es agarrándose del sacerdote que vive y reina para siempre. Cristo el Señor. De aquel que no tiene principio, de aquel que no tiene fin. Cuando yo leo aquí el versículo 3, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin. Pienso en Juan 1, capítulo 1. Cuando usted lee Juan y ve el inicio ahí, dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es Cristo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por encima de todo. Mayor que todo. Hace rato leímos Colosenses. Ya varias veces hemos leído Colosenses en esta misma mención, pero valga la oportunidad de leerlo una vez más. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Señor, Él es el Eterno. Él estuvo antes del principio, Él estuvo en la creación y Él sigue sustentando su creación. Ese es el Señor que tenemos nosotros. El mismo, que al capítulo 13 de Hebreo nos va a decir, el mismo que es que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes de, durante y ahora también continúa. Y en el futuro igual. Ese es el Señor. Y eso es lo que el escritor quiso decir al principio. Y ahora le está diciendo, entiendan mejor. Hoy hacemos la introducción, porque a partir de aquí, 7, 8 y 9, de estos capítulos nos va a ampliar el panorama del ministerio sacerdotal, la importancia y los beneficios que tenemos nosotros hoy por medio del ministerio sacerdotal de Cristo, nuestro sacerdote mayor y supremo que tenemos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra sigue hablándonos, sigue enseñándonos, sigue iluminando nuestra vida, dándonos, Señor, más luz para conocerte mejor. Y al conocerte mejor, poder adorarte, honrarte, Señor, de la forma que tú te mereces, no como yo quiero, no como a mí me parece, sino como a ti, Señor, solamente te place porque tu palabra nos dice la forma aún, Señor, de hacerlo. Dios, gracias por Jesucristo, sacerdote y rey, mayor que todo. Exaltado Dios a la diestra del Padre,
atento, Señor, prestando socorro a todo hombre y toda persona que viene a Él, Señor. Y todo el que viene a Él no le echa fuera. Por la gracia de Cristo somos, Señor, salvos, porque por Él, Señor, que es el sacrificio, por Él es el que presenta el sacrificio del sacerdote, por Él tenemos entrada ante la misma presencia de usted, Padre Celestial. A ti sea, Señor, la gloria por los siglos de los siglos, siempre Dios a ti y solo a ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, hermano. Muchas gracias, pastor. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Hemos escuchado la palabra, hemos sido desafiados a seguir creciendo, a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a poder también madurar, ¿no? Poder escuchar y poder aprender de la palabra con más deseo. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos, esta noche. Ahí están nuestros hermanos con los sobrecitos, si usted ha traído su diezmo, o si usted quiere también dar su promesa por fe. Este es el tiempo, así que vamos a pedir al Señor que Él sea bendiciendo y multiplicando esta ofrenda. Oremos. Señor, queremos darte las gracias, Padre amado, esta noche por tu palabra. Gracias porque siempre ella nos desafía, Señor, a seguir creciendo, a seguir madurando, Señor. Gracias, Padre, también por el pastor, por el tiempo que el Señor pasa preparando, Señor, este mensaje, que podamos nosotros guardar esa palabra en nuestro corazón, Señor, y sea ella creciendo y dando frutos, Señor, al 100% en nuestras vidas. Bendice también la ofrenda, Señor, que vamos a recoger esta noche, los diezmos, que puedan ser, Señor, de ayuda siempre en la iglesia, Señor, para poder dar al que necesita, para poder seguir, Señor, haciendo el ministerio y la obra, Señor, aquí en este lugar. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice: pagaste un alto precio. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme entregarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme llevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi
recinto, hermano, vamos a escuchar algunos anuncios por el pastor. Bueno, hermanos, solo recordarles que tenemos prácticamente normal todos nuestros servicios el fin de semana. La diferencia también este fin de semana va a ser que los de OANSA ya van a tener presencial este día sábado a las 3 de la tarde, tal vez si tienen niños o nietos por ahí para que puedan saber. Entonces a las 3 de la tarde aquí en la iglesia, luego están los de JB a las 5:30 y también los jóvenes están también a las 7:30 en la noche. Así que le invitamos y luego el domingo 8, primer servicio, 10, segundo servicio y el tercer servicio de la noche a las 7. Entonces le invitamos, le animamos a estar. Considere también que estamos orando y bueno, es la próxima semana ya nuestra campaña misionera, ¿no? Entonces oremos porque desde el jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana, 12, 13, 14 y 15, estamos de campaña. Están viniendo nuestros misioneros, estamos con ellos entonces también compartiendo nuestros predicadores y todos también la idea de escuchar también el evangelio también predicado acá por medio de los predicadores que van a estar con nosotros y bueno, la enseñanza para toda la iglesia. Recuerden que renovamos también promesa por fe para apoyar obra misionera. Y gracias a Dios también por la fidelidad de ustedes, hermanos, en participar. Y bueno, oremos y bueno, esperemos en el Señor esta actividad. Bueno, el día de mañana ya saben que se está teniendo la actividad en el campamento David con el pastor Alfredo. Ya se fueron ellos, el pastor Eliseo también. Ya están allá, ellos van a estar más en actividad de mañana, en todo lo que es esta actividad que están teniendo. Hay un buen grupo, la verdad, un poco complicado porque es grande el número, parece ser. Bueno, yo no sé, la verdad, específicamente cuántos son, pero creo que el pastor Alfredo está ahí al tanto de todo eso. Oren porque todo pueda salir bien. También sus oraciones por los hermanos que gracias a Dios ya están estables, están mejor, están en casa, están recuperando. Como por ejemplo el hermano Jorge Fernández, que está un poquito lenta su recuperación. Y tal vez si algunos sabían y pensaban ya debería estar acá o algo así en la iglesia, pero por si acaso él recuperó, está en su casa, pero ayer yo estuve con él, fui a su casa a visitarle, pero está haciendo lento un poco su recuperación de la fuerza de sus piernas porque no podía caminar rígidamente mucho tiempo. Entonces estaba está con terapia y tiene que tenerlo todavía por un tiempo, unas 2 semanas tal vez, 1 o 2 semanas, para poder participar ya con nosotros, pero él está con ganas, está poniéndole interés y todo lo demás, está tranquilo, está bien, y también, hermano, agradecido también por sus oraciones, así que oren por él y bueno, por los demás hermanos tal vez que usted conozca, que sepamos también, apoyémosle en oración, no le dejemos solo y podamos ayudarnos los unos a los otros en oración siempre, hermano. Así que gracias a Dios por esta noche, nos pasamos a un tiempo de oración y luego estamos despedidos. Muchas gracias también a los hermanos que nos siguen por el Facebook. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y
yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy en ti, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol,